El escritor Mishima Sensei, Yukio Mishima, uno de los gigantes de la literatura japonesa y occidental, cometió seppuku el 25 de noviembre de 1970 a la edad de 45 años, después de secuestrar al comandante de la principal base militar japonesa cerca de Tokio e intentar producir un golpe de Estado. Trató de convencer a los militares para que renegaran de la actitud prooccidental del gobierno y le dieran todos los poderes al emperador. Pero decepcionado, lo abuchearon, lo pitaron, decidió quitarse la vida por el deshonor de su fracaso y por la desconfianza en la sociedad japonesa de su tiempo. Bienvenidos a Ecos en 1886. Vamos a intentar conversar hoy sobre un escritor enigmático, difícil de entender como lo fue Mishima. ¿Por qué vivió? ¿Por qué murió? ¿Enloqueció? ¿Sería que intuyó que no podía escribir más? Su muerte, al decir de Donald King, uno de sus grandes amigos, un escritor norteamericano que se hizo japonés al final de su vida y que fue traductor de sus obras y quizás uno de los principales historiadores de la literatura japonesa clásica y moderna, dijo que Mishima era una persona que tenía una vida consagrada, entregada totalmente a una noción particular de belleza. No podemos simplificar las cosas y etiquetarlo como un loco. Harold Bloom, por ejemplo, argumentó en un libro que Shakespeare era el creador del ser humano tal como lo conocemos ahorita, el que configuró, definió, aclaró y creó el perfil por el cual la sociedad se conoce a sí misma desde su tiempo. Y sin embargo, eso es verdad y no es así. Cada escritor, sobre todo cada gran escritor, con su obra nos dice, lleva la capacidad de lenguaje, de comunicación a un nivel superior. O tú lees a Mishima, o tú lees a Alexander Lima, o tú lees a Shakespeare, por supuesto, a Dostoyevsky, tú te das cuenta de repente que no sabía que se podían decir tantas cosas sobre el ser humano, sobre uno mismo. No sabía que tenía en mí esa zona, esa oscuridad, esas claridades, esos momentos de gran belleza o de terror o de miedo. Mishima lleva el lenguaje a una descripción, a una exploración, un descubrimiento de la naturaleza humana como nunca antes se había hecho. Y Mishima utilizaba al mismo tiempo un vocabulario riquísimo, inaudito, inexplicable para los escritores de su tiempo que estaban sujetos, habían estado, digamos, influenciados por una reforma lingüística que se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial, que simplificó la lengua japonesa. Y él despreciaba a otros escritores, a Dazai, por ejemplo, que no podían escribir en esa lenguaje reservada a la clase alta. Hoy en día Mishima es un autor difícil por la inmensa capacidad de manejo de la lengua que tuvo y que demostró en sus docenas y docenas de libros, una vida sumamente creativa. Mishima nació en 1925, hijo de un funcionario gubernamental venido a menos, y por el lado de la madre de un experto, un especialista en la cultura china, unos académicos, y fue un joven abrumado por el conflicto matrimonial entre sus padres, sobre todo la lucha entre su abuela y su mamá por su crianza y por la manera como fue, digamos, atendido de niño, un niño débil, que físicamente que no pudo pelear en la Segunda Guerra Mundial porque no estaba en condiciones de hacerlo. El trauma histórico que vivió Japón produjo una especie de esquizofrenia cultural, de ruptura a una sociedad a medias aguas entre una tradición riquísima, milenaria, y una modernidad
que negaba o intentaba minimizar el efecto de esta tradición. Y sus conflictos internos y los que se reflejan en su literatura de alguna manera son reflejos de este dilema. No es casualidad que una de las novelas más importantes de Haruki Murakami, La Casa del Carnero Salvaje, un autor que de alguna manera representa la apertura a la conciencia cultural, literaria y humanística occidental, y un autor, Murakami, que de alguna manera está en las antípodas de Mishima, en el polo opuesto de la posición de Mishima. Esa novela comienza el 25 de noviembre de 1970, justo el día en que Mishima falleció. La década del 70, cuando el escritor decidió morir, había sido fabulosa para el Japón. Ese año tuvo lugar la Expo de Osaka, visitada por más de 60 millones de personas del mundo entero, que se desarrolló bajo el lema El progreso y la armonía de la humanidad. La economía japonesa crecía a un ritmo de 2 dígitos anuales, año tras otro, y su Producto Interno Bruto era superior a casi todas las potencias europeas. Era un periodo que los japoneses consideraban casi una segunda era Genroku, ocurría a finales del siglo XVII, cuando la paz militar desencadenó una prosperidad única en el país. Pero Mishima se fijaba más bien en la tradición milenaria, en la época del shogun. Se fijaba y su atención estaba más en la época que describió el Hagakure, un libro escrito por un samurái a comienzos del siglo XVIII, que reflejaba más bien la decadencia de ese periodo de aquellos samuráis debilitados que había abandonado los principios que regían la vida del guerrero, que era la muerte, por supuesto, y el hecho de que uno siempre, el guerrero, el samurái, debería estar preparado para ello. A ese libro Mishima le dedicó un importante ensayo que tenemos que conocer, que debemos conocer, para intentar intimar con el escritor. Después de todo, estos escritores, esta mente tan compleja, requieren de libros para darse a conocer. Tú quieres conocer a Mishima y lo conocerías hoy mejor leyendo sus libros que si hubieras estado en Japón en los años 60 y hubieras frecuentado los cafés y los bares nocturnos con él. O sea, el escritor necesita de la literatura, necesita del idioma, necesita del lenguaje para poder comunicarse, para poder hacer acto de presencia en el mundo. Leer a Mishima es como estar con él, y de una manera que puede ser no traumática, pero sí es una experiencia psicológica extrema muchas veces. El escritor añoraba ese Japón, esa tradición japonesa que finalizó a comienzos del siglo XIX. Mishima tenía 20 años cuando se lanzaron las únicas bombas atómicas que se han lanzado en la historia del planeta. Y se puede decir que los 20 años es la edad cuando una persona ya sabe definitivamente que no es niño. Es decir, nosotros hablábamos a veces hace tiempo que el ser humano adquiere la capacidad de razonar cuando tiene 7 años, pero eso no es así, ni a los 14 tampoco. Los 21 de aquella época son como los 14 ahorita, pero en todo caso, al experimentar, al presenciar la destrucción de una ciudad como Tokio por bombas incendiarias de los aliados y la destrucción causada por la bomba atómica, causó una impresión importantísima en el escritor. Esa introspección que tanto fascinó a Mishima había durado prácticamente 300 años, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, y se finalizó con una apertura forzada gracias al barco de guerra capitaneado por el norteamericano, el comodoro Matthew Perry, que amenazó bombardear a Tokio en 1853 y el país no se abría al comercio internacional. El shogunato debió ceder y, en vez de enfrentar a los extranjeros por la vía de las armas, con sus katanas y con sus flechas, decidió más bien aprender en la carrera cómo reconfigurar a Japón para hacerlo competitivo en un mundo cada vez más industrializado. Esta nostalgia del Bushido puede verse
podemos sentirla nosotros, inclusive en el mundo occidental, por ejemplo, con la nueva serie del canal Disney, Shogun, inspirada en la novela de James Clavell de 1975, interpretada inicialmente por Richard Chamberlain en el papel de John Blackthorne y Toshiro Mifune como Toragana-sama. Hoy en día están interpretadas por Cosmo Jarvis, que es un cantante, un rockero norteamericano, en el papel de John Blackthorne, y Hiroyuki Sanda como Toranaga-sama, y Anna Sawai en el papel de Mariko-san. Es una obra extraordinaria y esta serie es muy superior a la serie de los años 70, y yo diría que inclusive el libro, porque el libro tiene errores históricos que fueron corregidos en esta versión de Disney, y que afortunadamente está hablada en su totalidad en japonés y que podemos apreciar desde muchas facetas. Esta contradicción de Japón estaba en la vida interior de Mishima. Él tenía esa necesidad de permanecer fiel en pensamiento, palabra, acción al emperador y a los valores del Bushido, de las artes marciales, los valores del guerrero, pero también era capaz de disfrutar de las bondades del mundo occidental, de viajar, no solamente de viajar a España y presenciar una corrida de toros, sino ir a los bares de Nueva York. Pero al mismo tiempo, a pesar de que hablaba varios idiomas y que tradujo de idiomas occidentales al japonés a obras clásicas de la literatura moderna, conocía como muy pocos escritores japoneses la literatura clásica japonesa. Y esa intensa vida social se correspondía también a la sociedad japonesa de su tiempo, pero también era una vida social que estaba íntimamente implicada en la estructura mental de la historia del Japón, en la mentalidad del Japón medieval, y también identificada hasta con la estructura gramatical de un lenguaje que conocía como poco, que tiene sutilezas, sobre todo en relación a las jerarquías sociales, como muy pocos idiomas y lenguas en el mundo de hoy. Y esta contradicción, esta pugna entre el pasado y el presente, no es única en Mishima. Rufino Blanco Fombona, un venezolano de comienzo del siglo XX, vivía como adscrito, identificado, apegado a los valores prácticamente de los conquistadores españoles del siglo XVI, pero era un político del siglo XX. Toni Morrison, por ejemplo, refleja la permanencia del pasado esclavista en la vida de los Estados Unidos actual. Sin hablar del Quijote, por supuesto, que es la obra que narra esa bifurcación, esa dualidad del ser humano. Pero en Mishima, este conflicto lo llevó a la muerte. El escritor se negaba, viviendo en el presente, al precio de renunciar a los valores del pasado japonés. Es demasiado fácil explicar el seppuku haciendo alusión a una vida homosexual o a un narcisismo que le impidía contemplar seriamente la posibilidad de envejecer y de ver, contemplar de qué manera sus facultades físicas e intelectuales iban a disminuir. Y no era cobarde en modo alguno. En 1968, cuando estaba Japón en un periodo muy convulso desde el punto de vista político y social, se enfrentó a una juventud radicalizada y fue, sin guardaespaldas de ningún tipo, a la Universidad de Tokio, aún al riesgo de su propia vida. Un episodio que está muy narrado en una película que dirigió Paul Schrader, que se llama Mishima en 4 capítulos. El director fue el mismo guión de la película Taxi Driver de Scorsese, con música del gran compositor minimalista norteamericano Philip Glass y el actor Ken Ogata en el rol del escritor. Una película que además de los libros vale la pena que llevemos. Una de sus obras más formidables es El mar de la fertilidad. Y Hoyo no Umi, que ofrece una visión terrible de una gran
de una gran fuerza, de una avasalladora vitalidad. Son dos personajes iniciales, uno muere por amor en la primera novela de la tetralogía, Nieve de Primavera, y la novia ingresa a un monasterio budista como monja al no poder contraer matrimonio con su amante porque descubre, se da cuenta que ha sido comprometida con un miembro de la familia imperial y al haber estado ya con este muchacho le impide, digamos, consumar este matrimonio de manera honrada. Y el joven, el novio, muere congelado a las puertas del convento. En la segunda novela, la tetralogía, Caballos Desbocados, este joven renace como un destacado practicante del kendo, una de las tradicionales artes marciales japonesas, y su mejor amigo en la primera novela, que ya se graduó de abogado y es juez, es juez en los tribunales de Tokio, es al mismo tiempo juez en una de estas competencias de kendo, y descubre, por algo que pasa en la novela, por un libro de sueños que su anterior amigo que había fallecido dejó, y que escribe lo que está él persiguiendo en ese momento, se da cuenta que es su amigo. Este niño después de convertirse en seppuku, después de intentar un golpe de estado, en el Templo del Alba, el tercer tomo de la tetralogía, el niño reencarna como una princesa lesbiana tailandesa, y finalmente en el cuarto, La corrupción del ángel, el joven se da cuenta de su degradación, que cada sucesiva reencarnación lo empeora en su calidad humana desde el punto de vista moral y ético. Es una obra difícil conceptualmente para un japonés, pero no así para alguien nacido en un país budista y que ha estudiado los conceptos del karma, como lo estudió Mishima. Es una novela capaz de hacernos reaccionar frente a los dilemas que se presentan a todo ser humano en la vida: el bien, el mal, la libertad para amar, la lealtad y el coraje para hacerle frente a las dificultades sin traicionar nuestros propios valores. Es una obra maestra, sin lugar a dudas, que permanece como un legado difícil de olvidar o de superar en las letras japonesas, a pesar de las grandes escritores que existen hoy en día. En el último tomo de la tetralogía, el amigo juez, ya de 80 y pico de años, va al convento y a hablar con la novia inicial de su amigo 4 reencarnaciones atrás. Esta niña ya es ahora la abadesa del convento, y el encuentro es de una belleza absolutamente sobrecogedora. Es una visión del vacío, de la experiencia del budismo zen, transmitida de una manera. Y Mishima le entregó a su editor el último tomo de la tetralogía el día que terminó de escribir, el mismo 25 de noviembre de 1970, el mismo día que murió. O sea, terminó de escribir, escribía 6 horas al día, escribió docenas de libros, y le mandó al editor y fue e intentó dar el golpe de estado. Mishima vivió mirando las ruinas de una sociedad que dejó de existir en 1945, en agosto de 1945, y se enfrentó al nihilismo de los valores de la posmodernidad y se refugió, sin embargo, en el extremismo de una política que no quería negociar con la realidad de su tiempo, y al final queda la muerte. La muerte, como decía el filósofo Walter Benjamin, es muchas veces termina siendo la perspectiva desde la cual contemplamos y le damos sentido a la vida de un ser humano. No es lo mismo una persona que muere en una cama rodeada de sus hijos y sus nietos a una persona que muere de un tiro, de una puñalada en un barrio, saliendo de un bar a altas horas de la noche con avanzada edad. Es decir, la muerte de alguna manera recubre la existencia de una persona con un sentido, le da una interpretación particular que nos permite comprender por qué y cómo vivió alguien. Y ese es un mensaje que nos deja y que nos pone a pensar, leyendo o releyendo a Mishima. ¿Cómo vamos a morir? ¿Hemos pensado alguna vez cuál será nuestro legado? ¿Qué vamos a dejar en la tierra? ¿Cuál es o será el efecto de nuestra vida en la sociedad y en la familia en la que nos acogió y donde hemos nacido, donde hemos crecido? Es una buena pregunta que Mishima intentó responder a su manera. Bueno, muchísimas gracias y disculpen lo largo de quizás de esta conversación, pero Mishima sin duda alguna es un escritor formidable que merece nuestro respeto, nuestra atención y nuestro tiempo.
Muchísimas gracias. Si les gustó el programa, por favor, suscríbanse y cualquier comentario que tengan a bien hacer, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.